Casa Grande es una empresa dedicada al cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar, así como la comercialización de los productos y subproductos derivados de estas actividades. Sus productos son vendidos tanto en el Perú como exportados al exterior. La empresa cuenta con 31.000 hectáreas, de las cuales más de 27.000 están disponibles para el cultivo de caña de azúcar. Estos terrenos están ubicados en el departamento de La Libertad, en la provincia de Ascope. Su capacidad de molienda en la fábrica es de 11.000 toneladas de caña, siendo alimentada por la caña propia producida como compras de caña a terceros. Además tiene una planta para producir alcohol. Es de forma individual la empresa azucarera más grande del Perú y tiene una participación de alrededor del 22% de la producción nacional de azúcar. Pertenece al Grupo Coazúcar, parte del conglomerado Grupo Gloria, que posee un 58% de las acciones de Casagrande. Coazúcar tiene, además de Casagrande, a las azucareras Cartavio, Agrogol, Olmos, San Jacinto, Cintuco, Chuquitoy en el Perú, teniendo de esta forma en conjunto alrededor del 50% de la producción nacional de azúcar. Recientemente, Casagrande ha diversificado sus operaciones y creó la subsidiaria Agro Casagrande, que se dedica a la agroexportación, siendo su principal producto en estos años la uva. Solo tiene acciones comunes y están entre las 30 acciones más negociadas en la Bolsa de Lima. El negocio azucarero comienza con la adecuación y preparación del terreno a ser cultivado con caña de azúcar. Posteriormente pasan entre 12 y 24 meses, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas, donde se desarrolla la planta, poniendo énfasis en el cuidado, nutrición y protección de los cultivos y el riego. Luego se procede a la cosecha o el corte de la caña ya desarrollada. Antes, previamente se quemaba la caña para hacer más fácil la cosecha, pero esto ya está prohibido. La recolección como el corte ahora ya es casi completamente mecanizado. Luego la caña resultante es transportada a la planta donde primero se hace una limpieza y pasa a molienda. Se cortan en pedazos cada vez más pequeños y se trituran mediante rodillos mecanizados y se obtiene el jugo de caña de azúcar, quedando como residuo el bagazo, que puede ser usado para generar energía. Este jugo de caña pasa por una serie de procesos para que quede limpio y puro, y posteriormente pasa por la evaporación en grandes tanques. De ahí una parte se destina para producir alcohol, mediante un proceso de fermentación y destilación. Este alcohol puede ser usado en muchas industrias como insumo, incluso como bioetanol. La otra parte se lleva a procesos de centrifugado, cristalización, entre otros, para obtener la azúcar cruda. Y de ahí comienza la etapa de refinado, que consiste en que esta azúcar cruda pasa por procesos de refundición, clarificación, evaporación, secado, entre otros, que van a depender del tipo de producto y presentación que se haya elegido, sea azúcar granulada en polvo, sea azúcar rubia o blanca, etcétera. Y finalmente se concluye con el empacado en las diversas presentaciones, sea sobrecitos, bolsas, costales, para el consumo industrial o doméstico. Al ser un comodito o materia prima, el azúcar y no tener mucha diferenciación entre los productos de uno u otro productor, las empresas no deciden el precio final de venta, sino usan como referencia los precios internacionales del azúcar que se negocian tanto en Londres como en New York. Pero estos precios son ajustados a la realidad local, tanto por la dinámica interna de producción y consumo, como por una serie de normativas dadas desde el Estado, como aranceles, medidas antidumping, franjas de precio, cuotas de importación, exportación, etc. En conclusión, los precios se determinan por estas tres fuerzas: la referencia del precio internacional, la dinámica local propia de consumo-producción y las medidas del Estado para estabilizar el sector. Productos. Casi toda la facturación está concentrada en la venta de azúcar.
pero en diversas presentaciones. El azúcar rubia, que está destinada para un consumo doméstico en el Perú. El azúcar refinado y blanco, con un uso más industrial y en repostería. Es usado para producir bebidas, jugos, néctares, gaseosas, etc. Golosinas, caramelos, galletas, chocolates, pastelería, etc. Y usado en la gran mayoría de alimentos procesados. Otro producto, pero ya marginal, es el alcohol de caña, que tiene usos para la elaboración de bebidas, tipo el ron, en biocombustibles tipo el etanol, y en la industria en general, farmacéutica, cosmética, química, etc. Y finalmente los productos residuales son el bagazo y la melaza. Fortalezas y oportunidades. Existen diversos usos que se puede dar a la caña, pero el más importante sigue siendo los biocombustibles, tipo del etanol, que en algún momento se pensó podía reemplazar al contaminante petróleo. El alto rendimiento de los campos peruanos. Según la FAO y varias instituciones, Perú tiene de los mejores rendimientos de caña de azúcar por hectárea en el mundo, con 121 toneladas en promedio, superando a Guatemala, Senegal o Egipto, que también están en el top. Si bien los mercados desarrollados y emergentes, el consumo per cápita ya no crece, en mercados aún en desarrollo como los fronterizos, gran parte del sur de Asia o África, el consumo per cápita aún es bajo, dadas sus pobres situaciones económicas que en el futuro pueden cambiar. Apoyo estatal. Siempre ha existido el sesgo de apoyar actividades como la agricultura vía rebajo de impuestos, subvenciones, aranceles, etc., debido al alto volumen de mano de obra y su casi exclusiva influencia económica en las zonas de explotación. El alcance y poder de negociación que tiene el grupo Gloria en la producción de azúcar a nivel nacional. Si bien Casagrande produce solo un 20% del azúcar nacional, con Coazúcar produce más del 50%. Amenazas y debilidades. Los déficits en las relaciones consumo-producción que se obtuvieron en los últimos años están desapareciendo y algunas consultoras prevén superávit en los próximos años que van a ayudar a reconstruir las existencias mundiales que estaban en mínimos. El consumo per cápita de azúcar ha ido cayendo en las últimas décadas. Las personas consumen menos azúcar que antes, sobre todo en países desarrollados, absteniéndose o sustituyéndolas básicamente por temas de salud. Los sustitutos están surgiendo, diversas alternativas que se consideran más saludables que el azúcar de caña, tipo la stevia, los edulcorantes químicos, etc., pero sin haber una base científica sólida de que su relación riesgo-beneficio sea mejor. Gobiernos, así como pueden apoyar la industria, también son una amenaza al consumo. Por ejemplo, los octágonos de advertencia en los empaques. Podrían aumentar el impuesto como el ICC o crear algún otro como el caso de México y su impuesto específico a las bebidas azucaradas. El cambio climático es latente. Las condiciones ideales donde se desarrollan ahora los cultivos pueden cambiar con los años. Si se da un cambio en la temperatura, la humedad, las precipitaciones, etc. Una legislación y regulación más seria sobre el poder de concentración del Grupo Gloria en el negocio azucarero, que impida que siga ganando escala, como cuando Indecopi no autorizó la compra del negocio azucarero de los Romero. Las ventas han subido conforme el precio del azúcar ha subido también en los mercados internacionales y locales. Hubo un bache entre el 2017 y 2018, como había superávits en el mercado que empezaron a cambiar a déficits a partir del 2019, y fue acentuado con el COVID, que redujo la producción global de azúcar de manera relevante, sin corresponderse con una caída similar en el consumo, que se mantuvo casi plano. Luego, en los últimos años se aceleró la subida de la cotización del azúcar por motivos climáticos como geopolíticos, reflejándose lo anterior en la utilidad operativa
Pero la utilidad neta no ha podido ser tan beneficiada, porque a partir del 2021 las empresas agrícolas les fueron retiradas sus beneficios. Por ejemplo, antes pagaban 15% de impuesto a la renta, ahora están en 29.5% como el resto de empresas. Y la participación de los trabajadores se ha duplicado del 5% al 10%. En su balance general, la posición de liquidez se ha ido deteriorando. Vemos que el 2020 tenía fuerte caja y nula deuda. Ahora ha pasado a tener mínima caja y ha aumentado drásticamente su endeudamiento. Los resultados acumulados también han caído conforme se ha entregado vía beneficios, se han entregado dividendos, beneficios entregados. La empresa ha entregado dividendos casi todos los años, pero en los últimos años los ha acelerado, conforme los estados de resultados se fortalecían por la subida del azúcar, generando un buen flujo de caja, sumado ya a la liquidez que se tenía antes y no se repartía aún. Vemos una caída sostenida desde el 2014 al 2020, años en que el precio del azúcar y derivados no brillaban y estaban deprimidos. Salimos de la corrección del boom de las materias primas que duró durante la primera década del siglo hasta el 2011. Luego se empezaron a sumar superávits donde la producción superaba la demanda y no se llegó al nivel de adopción del etanol en los combustibles como se esperaba en los años 2008-2009. Se llegó a mínimos con el pánico del COVID, que hizo caer todas las cotizaciones. De ahí en adelante fueron desapareciendo los superávits y llegó un mercado más balanceado, que posibilitó que los grandes inventarios guardados fueran reduciéndose. A ello se sumó afecciones climáticas en grandes productores como India o interrupciones en la producción o canales de suministro como la guerra de Ucrania. Eso aceleró los precios del azúcar, así como la cotización de Casa Grande, que también se vio beneficiada de la decisión de la empresa de repartir los dividendos acumulados durante años.